sin más dilación, continúo con lo que anteriormente estaba diciéndoles. Vamos a pasar con este video. Me interesa, como hay gente nueva y sobre todo, hubieron muchos temas, mi querido Albert, de los cuales no hablé cuando tú te uniste a la academia, sino nos fuimos directo al campo de juego. No hablamos de las reglas del campo de juego, no hablamos por qué hacemos este juego, por qué las líneas que debemos estar respetando, porque consideré en ese momento que no era necesario, honestamente, conocerlas. Ahora que ya hemos pasado tantos años, creo que es bueno regresar a las bases porque es importante para entender el flujo de órdenes. Cabe señalar que voy a empezar con el intensivo de flujo de órdenes. A partir de ahora empezamos con el intensivo de flujo de órdenes, pero necesito irme a las bases de lo que es la bolsa y la especulación bursátil para poder comprender qué es el flujo de órdenes y si realmente este flujo de órdenes nos va a funcionar bien. Confirmo que me escuchas claramente, alto y fuerte. Teacher, bájale un poco a tu intensidad, súbele un poco, escríbeme ahí, por favor, escríbeme. Sí, teacher, no, teacher, si me puedes escribir sería fantástico. Perfecto. Ahí me debes escuchar mucho mejor. Ahí tengo ya puse el micrófono chido liro. Bueno, comenzamos. Tengo un video que de mis amigos de Economic Pills. Creo que si hay alguien que enseña algo muy bueno al respecto de la bolsa con dibujitos que a mí no me dan tiempo de hacer, pues creo que es bueno tener esa información y qué mejor, yo no tengo ego, que si alguien creo que puede explicar algo mucho mejor que yo creo que es digno de ver. Entonces bajé un videíto de esa página, de ese canal de YouTube, suscríbete, dale click a su página terminando el intensivo y que va a explicar de manera muy profunda o de manera muy fácil y profunda qué es futuros y cómo funciona. Así que por favor dime si el video, tal vez el video se vea en baja calidad, yo te lo hago llegar en alta calidad o te sugiero el link para que lo puedas ver, ¿correcto? Dime si se escucha. En este vídeo vamos a explicar desde cero en qué consisten los contratos de derivados financieros. Los derivados financieros que vamos a ver son los forwards, los futuros y las opciones. Desde el total desconocimiento iremos paso a paso y sin dar nada por sabido hasta el conocimiento absoluto de estos productos. Aunque ahora parezca difícil de creer, si ves el vídeo completo tendrás un conocimiento superior al conocimiento que puede tener el investigador promedio de un servicio de estudios de un banco, o incluso un profesor de macroeconomía de una universidad. Empezamos con Juan, un agricultor que cultiva trigo, y que el 1 de enero tiene una preocupación que no le deja dormir. Esa preocupación es el precio al cual podrá vender las 100 toneladas de trigo en el mercado de trigo cuando esté recolectado y listo para venderse el 1 de septiembre. Si el 1 de septiembre el precio es muy bajo, puede que no recupere todo lo que ha invertido en cultivar el trigo. Pedro es panadero y compra trigo para hacer su pan. También está preocupado por el precio de las 100 toneladas de trigo el 1 de septiembre, ya que si sube mucho tendrá que gastar mucho dinero para comprarlo y sus beneficios caerán, o incluso podría tener pérdidas. Ambos, Juan el agricultor y Pedro el panadero, no pueden dormir por las noches pensando en cuál será el precio del trigo el 1 de septiembre. A Pedro se le ocurre una idea para poder acabar con esa preocupación. Como Juan el agricultor vive en el pueblo de al lado, pues va a verle, y le propone un trato, para que así ambos puedan descansar. Así que redactan un contrato, mediante el cual Juan el agricultor se compromete a dar a Pedro el panadero 100 toneladas de trigo por 100 euros el día 1 de septiembre. Esa noche, ya sabiendo el precio al que intercambiarán el trigo el 1 de septiembre, pueden los dos dormir tranquilos. El 1 de septiembre, Juan meterá las 100 toneladas de trigo en un camión y lo llevará al pueblo de al lado, donde Pedro le pagará los 100 euros tal y como acordaron el 1 de enero. Este tipo de contrato es el que se conoce como contrato forward, y gracias a él, Juan y Pedro llevaron a cabo su transacción de 100 toneladas de trigo por 100 euros, olvidándose del precio al que el 1 de septiembre esas toneladas de trigo se estaban vendiendo en el mercado de trigo. Sigamos con otro ejemplo. Pepe es un ganadero del País Vasco, que cría vacas. Carlos es un carnicero andaluz, que vende carne de vaca. Ambos viven muy lejos el uno del otro.
pero comparten una preocupación que no les deja dormir por la noche, y es el precio que tendrán 10 vacas en el mercado de vacas el 1 de septiembre. Carlos sabe que Pepe está dispuesto a hacer un contrato forward y le llama. Ambos llegan al acuerdo de intercambiar 10 vacas por 5.000 euros el 1 de septiembre. Llega el 1 de septiembre y Carlos, el carnicero, ve en la sección de economía del periódico que en el mercado de vacas las 10 vacas se venden por 6.000 euros. Y él se alegra, porque llegó a un acuerdo con Pepe el ganadero por el cual puede comprarle las 10 vacas por 5.000 euros. 1.000 euros más barato que el precio al que se venden hoy, 1 de septiembre, las 10 vacas en el mercado. Así que llama a Pepe y le dice que le mande las vacas. Pepe le dice que las vacas no pueden montar en avión, así que lo que hace es enviarle una transferencia de 1.000 euros desde su cuenta en el Banco Vasco a la cuenta de Carlos en el Banco Andaluz. Con esos 1.000 euros, Carlos irá al mercado de vacas local a comprarse sus 10 vacas con 5.000 euros que pone de su bolsillo, más los 1.000 euros que le ha mandado Pepe. En este ejemplo suponemos que una vaca del País Vasco es exactamente igual que una vaca de Andalucía, y por eso a Carlos le da igual comprar las 10 vacas en Andalucía con el dinero mandado por Pepe. En caso de que el precio de las 10 vacas el 1 de septiembre hubiese sido de 4.000 euros, esto es, 1.000 euros menos de por lo que se comprometieron, pues Carlos llamará a Pepe y le dirá que en lugar de ir hasta el País Vasco a comprarle las vacas, le envía los 1.000 euros de diferencia y él ya, pues, lleva las 10 vacas al mercado local donde las venderá por 4.000 euros, teniendo ya en su bolsillo los 1.000 euros que el carnicero Carlos le ha mandado. Este tipo de acuerdos empezaron a ser muy comunes en el mundillo de las materias primas. Se empezaron a hacer contratos forward de trigo, cebada, soja, etc. Y en la práctica totalidad de los casos se hacía frente al contrato enviando dinero en lugar del producto. El producto que figura en el contrato se conoce con el nombre de subyacente. ¿Qué pasaba? Que empezó a haber incumplimientos. Cuando llegaba la hora de pagar, pues había gente que no pagaba o cumplía su compromiso enviando la mercancía pero de peor calidad. Debido a esto, a unos señores de la ciudad se les ocurrió una idea y crearon una empresa novedosa llamada la Cámara de Compensación. En ella se ofrecerían contratos estandarizados para intercambios de mercancías por dinero en el futuro. Por ejemplo, crearon un contrato para el intercambio a una fecha futura de 100 toneladas de trigo de una determinada clase y calidad. Si alguien en vez de 100 toneladas quería 200, pues simplemente hacía dos contratos. Estos contratos estandarizados se llamaron futuros. La Cámara de Compensación también traería una importante innovación. Cuando nuestro panadero Pedro acude a negociar con nuestro agricultor Juan el intercambio futuro del trigo por dinero, entre los dos se interpone la Cámara de Compensación. De esta forma, el contrato que antes firmaron y en el que acordaron intercambiar 100 toneladas de trigo por 100 euros se divide en dos contratos. Ahora, el panadero llega a un acuerdo con la Cámara de Compensación, mediante el cual ésta se compromete a entregarle 100 toneladas de trigo por 100 euros el 1 de septiembre. El agricultor, por su parte, llega a otro acuerdo también con la Cámara, por el que ésta se compromete a comprarle 100 toneladas de trigo por 100 euros el 1 de septiembre. De esta manera, en el caso de que la mercancía no se entregue o, en su caso, los pagos en dinero no se efectúen, la Cámara lo pondrá de su bolsillo o sacará la mercancía del mercado para cumplir la obligación. Una vez este primer fuego haya sido apagado, la Cámara demandará a la persona que no cumplió con su obligación. Si todos cumplen, en la fecha que ponga en el contrato de futuro se llevará a cabo el intercambio. Las dos partes llevarán a la Cámara sus contratos y se llevará a cabo el intercambio de dinero o de mercancías según haya sido el devenir de los precios del mercado. En este caso, en el que a vencimiento el 1 de septiembre el trigo en el mercado está a 150 euros y los contratos firmados el 1 de enero, por ejemplo, fueron tales que el panadero se comprometió a recibir de la Cámara 100 toneladas de trigo por 100 euros y el agricultor se comprometió a entregar 100 toneladas de trigo por 100 euros, pues la Cámara, si ambos deciden liquidar los contratos con dinero, le pedirá al agricultor 50 euros y se los dará al panadero, y ya cada uno compra y vende el trigo donde le dé la gana.
No os liéis aquí, es el mismo caso que el de las vacas, pero con la cámara de compensación en medio. En caso de que el panadero insista en que él quiere recibir trigo, pues no pasa nada. La cámara de compensación agarra los 50 euros del agricultor, se va al mercado de trigo, compra las 100 toneladas de trigo a 150 euros y se lo entrega al panadero, el que entregará a la cámara los 100 euros acordados. Muy bien, la cámara de compensación hace este negocio más seguro. Pero ahora el dueño de la cámara de compensación es el que está preocupado. ¿Qué pasa si el precio varía tanto, por ejemplo, sube tanto que a quien le toque pagar no quiera o no pueda pagar? Cuando alguien incumple el contrato, la cámara tiene que poner el dinero de su bolsillo y esto podría llevarla a la bancarrota. El dueño de la cámara, por tanto, no puede dormir pensando en que a vencimiento la gente no cumpla su parte del contrato. Por si fuera poco, los procesos judiciales son interminables y caros y no garantizan el cobro de lo debido. Así que decide una cosa, para beneficiarse de la protección de la cámara de compensación, aquellos que quieran operar a través de la cámara deberán de abrir una cuenta corriente a nombre de la cámara de compensación. El día que vayan a hacer su contrato del intercambio futuro a través de la cámara les pedirá que depositen un dinero en esas cuentas corrientes. Una vez hecho esto, se firman los contratos por los que se comprometen a hacer el intercambio en el futuro. Más adelante veremos el porqué, pero el precio por el que se comprometen a hacer el intercambio en el futuro será el precio que hay hoy en el mercado. Pero lo dicho, luego veremos por qué esto es así. Una vez establecidos los compromisos de los participantes con la cámara, viene la verdadera belleza de la cámara de compensación. Imaginemos que el primer día después de la firma del contrato de futuro, el precio de las 100 toneladas de trigo en el mercado se mantiene en 100 euros. El mismo precio que figura en el contrato. Bueno, pues en ese caso no ocurre nada. El segundo día, sin embargo, el precio del trigo en el mercado baja a 80 euros. Pues, aunque el compromiso de intercambio en el futuro sea a varios meses vista, la cámara mueve el dinero entre las cuentas corrientes abiertas por los participantes como si el futuro venciera hoy. Como si el intercambio de las 100 toneladas de trigo por 100 euros se hubiera establecido a 2 días vista. Así pues, la cámara mueve 20 euros de la cuenta del panadero al agricultor, la diferencia entre los 100 euros que figuran en el contrato y los 80 euros a los que se intercambia el trigo hoy, día número 2 en el mercado. El tercer día, por ejemplo, el precio de las 100 toneladas de trigo baja a 40 euros, por lo que la cámara vuelve a mover dinero de la cuenta del panadero al agricultor. Se mueven 40 euros, ya que el precio del futuro era 100, ya se movieron 20 euros el día 2, que con los 40 euros de hoy suman 60 euros, y 100 menos 60 dan los 40 euros, que es el precio al que se intercambian las 100 toneladas de trigo hoy, día número 3 en el mercado. El día cuarto, pues por ejemplo, porque se incendian varias naves llenas de trigo, el precio del trigo se dispara a 130 euros en el mercado. Pues en ese momento el movimiento de dinero se invierte. La cuenta del panadero recupera el dinero perdido por las bajadas del precio del trigo de los días anteriores. Esto es, recupera los 20 euros del día 2 y los 40 euros del día 3. Y además recibe 30 euros más por la diferencia entre los 100 euros del precio que aparece en el contrato de futuro y los 130 del precio al que se intercambian hoy las 100 toneladas de trigo en el mercado. El quinto día el precio vuelve a subir hasta 150, por lo que se mueven 20 euros de la cuenta del agricultor al panadero. Con este sistema, ahora sí, todos pueden dormir bien, ya que la cámara actualiza las posiciones con liquidaciones diarias y el temor de que al vencimiento alguien no cumpla con su parte del trato desaparece. Aparte de esto, para estar aún más tranquila, la cámara de compensación pide garantías a los participantes, una fianza como cuando alquilas un piso. Los participantes pueden entregar propiedades o un depósito de dinero efectivo, que guardará la cámara y que les devolverá una vez los compromisos adquiridos con la cámara desaparezcan. Si debido a los movimientos de los precios algún participante se queda sin dinero en la cuenta corriente y no puede poner más, pues la cámara usará la garantía para cubrirse de ese percance. La gente no usa objetos materiales como el coche del ejemplo. Normalmente ponen dinero o acciones, que son más fáciles de convertir en dinero si es necesario. Bueno,
Hasta aquí hemos visto lo que se conoce como cobertura con futuros. La función de los contratos de futuro en la cobertura es simplemente acabar con la incertidumbre que el devenir de los precios a lo largo de un periodo de tiempo crea en los vendedores y compradores de un producto determinado. Ahora veremos la especulación. Esto es, vamos a ver cómo gente que ni compra ni vende nada puede ganar o perder dinero haciendo este tipo de contratos. Aquí tenemos a un profesor de meteorología, que podemos llamarle el meteorólogo de negro. Él piensa el 1 de enero que en España no va a llover y por lo tanto crecerá poco trigo. Por lo tanto, el poco trigo que llegue al mercado de trigo en el futuro será muy caro. O sea que piensa que a lo largo del año el precio del trigo subirá. Quiere sacar partido a este conocimiento, así que al acabar la clase acude a la cámara de compensación y dice que comprará a la cámara 100 toneladas de trigo el 1 de septiembre por 100 euros. Así que la cámara redacta un contrato por el cual el meteorólogo de negro se compromete con la cámara de compensación a recibir estas 100 toneladas de trigo el 1 de septiembre por 100 euros. Este compromiso adquirido con la cámara, el compromiso de recibir algo a un precio determinado en una fecha concreta, en terminología profesional se dice adoptar una posición larga o comprar futuros. Así que el meteorólogo de negro adopta una posición larga. Por su lado, el 1 de enero también, un profesor de matemáticas al que llamaremos el matemático de rojo, piensa que los modelos matemáticos que usa su colega meteorólogo son incorrectos y piensa que este año lloverá mucho y habrá mucha producción de trigo. Habrá tanto trigo que los precios caerán a lo largo del año. Por lo tanto, al salir de clase, el matemático de rojo acude a la cámara de compensación y dice que se compromete a entregar a la cámara 100 toneladas de trigo a 100 euros el 1 de septiembre. Aquí, en terminología profesional, se dice que el matemático adopta una posición corta o vende futuros. El matemático no tiene trigo que entregar y no hace falta, ya que tiene dinero, que es lo único que va a necesitar para poder participar en la cámara de compensación. Ahora el meteorólogo de negro entra en la cámara. Como su intención es ganar dinero con lo que él piensa que va a pasar, se le llama especulador, en contraste con los que participan en la cámara para proteger su negocio de las variaciones de los precios, que se conocen como coberturistas. A la cámara le da igual que los participantes sean coberturistas o especuladores. Ella solo va a mover el dinero en función de la variación de los precios. El matemático de rojo abrió también, como vimos, una posición en la cámara. En base a sus contratos, e igual que antes, a medida que pasan los días, la cámara va haciendo el movimiento de dinero entre las cuentas de los dos participantes. Imagina que llega el 5 de mayo y el meteorólogo de negro piensa que el precio del trigo está muy alto y quiere salirse ya del juego. No vaya a ser que para septiembre el precio baje. Por lo tanto, acude a la cámara y hace un contrato de signo contrario al que hizo el 1 de enero. Donde dijo comprar el 1 de enero, dice ahora 5 de mayo vender. Y donde dijo por 100, dice por 150. El precio que tiene hoy las 100 toneladas de trigo en el mercado. Así que la cámara redacta un contrato por el cual el meteorólogo de negro se compromete a entregar a la cámara de compensación 100 toneladas de trigo por 150 euros el 1 de septiembre. El meteorólogo de negro ahora tiene dos contratos, uno firmado el 1 de enero por el cual tiene que recibir de la cámara el 1 de septiembre 100 toneladas de trigo por 100 euros y otro que firmó hoy, el 5 de mayo, por el cual se compromete a entregar a la cámara 100 toneladas de trigo por 150 euros también el 1 de septiembre. Esto es, comprar trigo a 100 euros a la cámara el 1 de septiembre y venderlo a 150 euros también a la cámara el 1 de septiembre. Pues deja en paz el trigo, que además el meteorólogo ni quiere ni tiene, y la cámara te da ya los 50 euros y ya estáis en paz. Pero además es que esos 50 euros ya estaban en la cuenta corriente que el meteorólogo de negro tenía abierta a nombre de la cámara de compensación y donde la cámara diariamente ha ido haciendo hasta el 5 de mayo los movimientos de dinero que vimos antes en función del contrato de futuro que el meteorólogo hizo el 1 de enero. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que quede 100% claro. Volvamos al 1 de enero.
día en que ambos profesores se comprometen con la cámara. El meteorólogo a recibir el trigo pagando por él 100 euros y el matemático a entregarlo recibiendo por él 100 euros. El 1 de enero el precio es 100 euros. El 2 de enero el precio del trigo en el mercado sube a 150. Debido a esto, y al igual que ocurría con el panadero y el agricultor, la cámara mueve 50 euros desde la cuenta del matemático de rojo a la cuenta del meteorólogo de negro. El 3 de enero el precio vuelve a subir hasta 200 y la cámara vuelve a mover 50 euros desde la cuenta del matemático a la del meteorólogo. El día 4 el precio baja a 150, por lo que esta vez la cámara mueve 50 euros desde la cuenta del meteorólogo hacia la del matemático. El meteorólogo de negro, sorprendido por esta caída del precio, quiere salirse, o lo que es lo mismo, quiere cerrar su posición. Por lo que irá a la cámara y hará lo que vimos antes, donde dijo comprar dice vender y donde dijo 100 dice 150. Y la cámara le da el contrato de futuro correspondiente. El 4 de enero el meteorólogo tiene los dos contratos, como dijimos antes. Estos contratos se compensan y el meteorólogo deja de tener un compromiso con la cámara. El meteorólogo ha cerrado su posición. Recoge el dinero que había puesto en la cuenta corriente a nombre de la cámara para llevar a cabo las liquidaciones, donde habrá 50 euros más de los que puso, resultado neto de las liquidaciones que tuvieron lugar el día 2, 3 y 4 de enero. En este vídeo, para no complicarlo, suponemos que los participantes van a la cámara físicamente a hacer los contratos, pero en realidad toda esta operativa se hace cómodamente desde el ordenador de casa, a través del mercado de futuros, el que informa a la cámara diariamente los nuevos compromisos que se han adquirido. Con el objetivo de seguir siendo didácticos, vamos a seguir suponiendo que los participantes van directamente a la cámara. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y qué pasa con el matemático de rojo? ¿Se ha quedado sin compañero con el que intercambiar dinero? Pues también tenemos que entender otra cosa. Para que el meteorólogo haya podido cerrar su posición, ha tenido que haber una contrapartida. Esto es, para que el meteorólogo haya podido hacer el contrato de signo contrario, el de entregar a la cámara trigo por 150 euros el 1 de septiembre, ha tenido que haber otro participante que se haya comprometido ese mismo día a recibir de la cámara trigo por 150 euros el 1 de septiembre. La cámara siempre hace dos contratos. Nunca se compromete a entregar algo a un precio en una fecha futura si no tiene otra persona comprometida a darle ese algo a ese precio en esa misma fecha futura. Así, ese nuevo participante sustituye al meteorólogo y todo sigue como si nada, efectuándose las liquidaciones diarias. Por eso, los especuladores, término con connotaciones negativas, son tan importantes y hacen un buen servicio a la sociedad. Gracias a ellos, la gente puede entrar y salir en el mercado de futuros al encontrar siempre alguien que les acepte el trato. Si queréis ver quiénes son los tipos malos en todo esto, esperad al final del vídeo. Ahora quizás estaréis esperando la respuesta a la pregunta de por qué los precios a los que se compromete la entrega o la recepción de las mercancías en una fecha futura son siempre los que hay en el mercado de esa mercancía en la actualidad. Ha llegado el momento de desvelar esa incógnita. En el gráfico de arriba tenemos la variación del precio del trigo en el mercado de entrega inmediata, también conocido como mercado spot. No os perdáis con la terminología, no es más que un mercado de barrio de toda la vida donde la gente va y compra trigo. Abajo tenemos el precio al que se están firmando los contratos de futuros con la cámara de compensación. Como hemos dicho, el precio en el mercado de entrega inmediata es igual al precio al que se firman los futuros. ¿Podría ser, por ejemplo, que en un determinado momento del tiempo el precio de las 100 toneladas de trigo en el mercado de entrega inmediata fuera 150 euros y los futuros estuviesen contratando a 200 euros? Bueno, pues no, porque en este escenario entran en juego los arbitrajistas. Los arbitrajistas son personas que se dan cuenta de esta discrepancia y lo que hacen es comprar trigo en el mercado de entrega inmediata. Compran, por ejemplo, 100 toneladas de trigo y lo guardan en un almacén. Ese mismo día van a la cámara y se comprometen con ella a entregarle el trigo a 200 euros el 1 de septiembre. Así pues, ganan 50 euros sin asumir ningún tipo de riesgo. Como hay muchos arbitrajistas haciendo esto, el precio del trigo en el mercado de entrega inmediata sube por el aumento de la demanda, hasta coincidir con el precio al que se están firmando los futuros. Obviamente, en el caso de las materias primas como el trigo, el almacenaje del trigo hasta el 1 de septiembre tiene un coste, que será más pequeño a medida que se acerque esta fecha.
Por lo tanto, si superponemos las líneas de los precios de ambos mercados, el precio del futuro siempre irá un pelín por encima del precio del trigo en el mercado de entrega inmediata. Esta diferencia cada día será menor y el 1 de septiembre será nula. Hasta ahora la explicación se ha centrado en una materia prima, el trigo, pero un futuro puede hacerse sobre cualquier cosa cuyo precio fluctúe y sea una mercancía estandarizable. Con estandarizable me refiero, por ejemplo, a que el carnicero andaluz de nuestro ejemplo anterior le daba igual comprar vacas en el mercado de vacas de Andalucía que comprárselas al ganadero vasco, ya que habíamos supuesto que todas las vacas eran iguales. Estas condiciones las cumplen muy bien los productos financieros. Por ejemplo, los hombres del mundo de las finanzas empezaron a usar estos contratos de futuros sobre acciones de una empresa, sobre deuda privada de una determinada empresa o sobre deuda pública de un país. Productos cuyo precio varía y son estandarizables. No vamos a entrar en por qué la deuda pública o privada tiene un precio. Dejo un vídeo en la descripción donde se explica este tema. Pero bueno, lo tiene y varía. En las acciones es más fácil de ver el tema del precio. Así que simplemente cambiamos el trigo por acciones de Ibérica de Trigo, por ejemplo, y ya está entendido el futuro sobre acciones. Además, las mentes de aquellos dedicados a las finanzas le dieron una segunda vuelta al concepto y pensaron que ni siquiera es necesario que exista algo real que tenga un mercado real. Con que fluctúe, valía. Y empezaron a pensar en cosas que simplemente fluctúen, en donde haya un cero y varíe, y esa variación se pueda medir con un sistema de puntos. Por ejemplo, aquí es 150 puntos. Con establecer una conversión a euros, por ejemplo, un punto, un euro, pues ya está. El futuro más famoso de este tipo es el futuro sobre un determinado índice de una bolsa concreta. En España, este caso sería el futuro sobre IBEX, pero bueno, aquí pues imaginación al poder. Es importante hacer notar aquí que cuando haces un futuro no compras ni vendes nada, te comprometes a vender o comprar en el futuro, por lo que no se entrega dinero cuando se firma un futuro, solo se firma el contrato y según el devenir de los precios va teniendo lugar el movimiento de dinero que hemos visto. Sé que hay muchas dudas o sé que podría haberte dado muchas vueltas a la cabeza, sé que entender cómo funcionan los futuros resulta un poco difícil, entonces voy a abrir un espacio a preguntas. Hago esta pregunta yo primero. ¿Quedó completamente entendido las diferentes formas de ganar dinero en futuros? Los famosos coberturistas, los especuladores como nosotros. ¿Qué dudas surgen al respecto de esta presentación? Te leo atentamente. Creo que quedó entendido por qué hay stops, creo que quedó entendido por qué ganamos, por qué uno puede ganar con el precio baja. Realmente lo que tú ganas se lo quitan a alguien más por estar especulando sobre un bien, en este caso los índices. Tal vez en el video no se explica muy bien qué significa el mercado spot, pero en esencia nosotros que hacemos trading de futuros, se puede hacer con plata, con gas natural, actualmente ya se puede hacer con agua. Entonces el mercado de agua, conforme se va fluctuando, hay una diferencia de tiempo entre lo que cotiza el mercado real de agua junto con el mercado especulativo de futuros, que como viste al principio, la gente lo hace para compensar las pérdidas. Aquí me dice Taquito que se ve feo. Entonces, ahí se debe ver mucho mejor. Entonces, te seguía diciendo, estos que son arbitrajistas son los que se encargan de ganar ese pedacito de porcentaje entre lo que está cotizando el mercado real de agua, por así llamarlo, con lo que se están cubriendo los que se dedican a empresas que tienen que ver con el agua. Queda completamente entendido, es una forma de protegerte financieramente. Hay otros participantes, como son los participantes de especulación, que nos aprovechamos de esos movimientos para también ganar dinero, tanto los coberturistas como los de arbitraje, que esos generalmente no pierden porque lo hacen tan rápido. Ahora, al día de hoy, ya no hay un señor o una persona que lleva el agua, la vende, sino todo se hace mediante máquinas de alta frecuencia. Eso lo veremos tal vez no en este intensivo, pero en otro momento podemos platicar de eso. Pero hay muchas formas de ganar dinero con lo mismo del mercado de futuros. Por favor, escríbeme si queda alguna duda, si no, para que cortemos y nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿A alguien le queda completamente? Teacher, ¿cómo funcionarían los brokers ahí? Muy bien, muy buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, aquí está la parte de la presentación. Te voy a explicar cómo funciona el tema de los brokers. Algo más al respecto de futuros. ¿Se entendió cómo un contrato abre dos contratos más?
La compra de un contrato abre 2 contratos más, es decir, a la hora que yo entro al mercado en posición de compra, tengo que firmar 2 contratos más, uno de salida, en dado caso que salga positivo, y uno de salida en dado caso que le salga negativo, pero esos 2 contratos actualmente están en el mercado, solamente que uno se firma, el otro no. Mis amados y mis amadas, este intensivo es para ustedes. Queda completamente entendido ya, Adri, cómo funciona futuros, por qué se llaman futuros, bla, 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 de dónde nace. Es muy importante entender esto. ¿Sí, teacher? Perfecto. Bueno, sin más, nos desconectamos y nos vamos a conectar inmediatamente. No, hoy no hacemos descanso porque ya esta presentación ya la dijo el videito y nos vamos rápido, duro y a la cabeza. Bye, bye.